en el grupo de investigación donde estoy, ahí todavía tenemos bastante línea de investigación y también ya tenemos un proyecto aprobado, entonces bueno, estoy esperando un poco eso. Y Ya, ya, ya. Amigos, muy buenas noches. Estamos en este su programa Entre Ingenieros, un programa que todos los días miércoles convoca a diferentes personalidades del mundo de la ingeniería y ramas afines y que generan una reflexión en todos y cada uno de nuestros seguidores desde hace muchas semanas y estamos muy agradecidos acá en este programa Entre Ingenieros a todos y cada uno de ustedes que nos obsequian su tiempo, sus opiniones, sus sugerencias y que enriquecen a este programa desde el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta noche, al fin, vamos a poder contar con una brillante profesional como es la señorita Magíster Nadia Galindo Cabello. Ella es bióloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experta en microbiología, es máster en investigación biomédica por la Universidad de Valladolid, España, y tiene una experiencia vasta en investigación en salud pública, y aparte es cofundadora de CAPTA, que ya estaremos comentándolo. Realmente es un privilegio tener esta noche a Nadia, quien va a compartir con nosotros un tema tan actual como es el tema de la biología y la ciencia de datos. Buenas noches, Nadia. Qué gusto tenerte aquí en este programa y gracias por tu tiempo. Sé que vas a estar acá en el Perú unos 20, 25, 30 días. Sin embargo, en tu apretada agenda nos has obsequiado esta noche, que va a ser una noche muy bonita para todos los que vamos a aprender de ti. muchas gracias, ingeniero Antonio, y en realidad también agradecer a su programa y creo que también al Centro de Extensión Universitaria, ¿no? Que promueven este tipo de charlas que creo que es importante establecer entre diferentes grupos de profesionales, ¿no? Y bueno, muy agradecida por su invitación y lista para un poco comentar el tema de hoy. Qué bien. Y es muy importante porque acá en la facultad, tú sabes que tenemos la especialidad de ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería mecatrónica e ingeniería naval. Y la quinta que estamos buscando lograr es la especialidad de bioingeniería. Entonces, cae a pelo todo esto que vamos a comentar hoy día, como un preámbulo, y ojalá que te tengamos como docente acá, por lo menos visitante, ya que vas a estar siempre en investigaciones fuera del país. Nadia, Muchas gracias, encantada, encantada, con mucho sí, sí, placer. yo ya lo tengo, acá lo tenemos listo, solamente para que salga la luz verde de su NEDU y vamos a tenerte acá seguramente como una gran experta, una gran asesora, una persona que va a acompañar el desarrollo de esta especialidad tan necesaria hoy en día. Nadia, la primera pregunta que nos haríamos, eh, ¿qué es la biología? Porque tú eres bióloga. ¿Cómo que? Porque la Claro, gente se recuerda de biología porque muchos han llevado en el colegio el curso, de repente en la academia lo han visto, qué sé yo, pero ahora en el nivel en el cual tú te encuentras, vamos a obtener una definición o un panorama mucho más preciso y oportuno. Entonces, como dicen los niños, ¿qué es la biología? bueno, en general cuando hablamos de biología, pues es la ciencia que estudia la vida, ¿no? Y la vida en todos los aspectos, ¿no? No solamente enfocándonos en el ser humano o animales grandes o plantas que podemos ver, sino también muchos microorganismos. Por ejemplo, los virus, no, bueno, las bacterias, los hongos, parásitos y todo tipo de organismos eh, que bueno, están en el mundo, que los podemos ver, que no los podemos ver, y bueno, en realidad es bastante amplia, pero actualmente, pues con los avances de la tecnología, como hemos podido observar en esta pandemia también, un organismo, ¿no? Justo los virus
son organismos, microorganismos, los cuales están entre el límite de la vida o la muerte, ya que no son capaces de replicarse por sí Ujú. solos. Y claro, esa es una característica básica de los seres vivos. Entonces, los virus están justo en ese límite, ¿no? Como para poner un poco eh, esa definición. Y bueno, en realidad cuando a veces muchos pensaban que a qué se dedicaban los biólogos, pues bueno, estamos en diferentes ámbitos. Ujú. En mi caso, pues en San Marcos tenemos tres carreras, que son la de microbiología y parasitología, que es la que yo estudié, donde estudiamos, como ya les mencioné, microorganismos y también parásitos, pero no solamente enfocados en un ámbito de salud, sino también en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito agrícola o industrial o de calidad, calidad de alimentos, calidad ambiental y diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? También biotecnológicas. Por otro lado, también se encuentran las ramas de la genética y la biotecnología, que actualmente pues explotan todos lo que son las ómicas, que son estas ciencias que van a eh, estudiar un conjunto de moléculas, que es lo que ya muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, la genómica, ¿no? La Ujú. genómica es esta ciencia que va a estudiar a todo lo que son los genes. Y estos genes pues van a contener la información genética nuestra o bueno, del organismo que sea, ¿no? Y también, por ejemplo, últimamente también se está hablando de la transcriptómica, que, bueno, para nosotros los que estamos en este campo pues es algo muy común, pero para otras personas no, que es la transcripción del ARN mensajero. Y también actualmente se estudia la proteómica, que es otra ciencia que se encarga de estudiar a las proteínas. Porque claro, tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo y muchos y todas las reacciones biológicas ocurren y siempre intervienen proteínas. Entonces, esto también es muy importante de estudiar y también la metabolómica, que son metabolitos que van a ser otro tipo de moléculas que también van a interaccionar en las diferentes rutas metabólicas o reacciones biológicas y bioquímicas que ocurren en todos los organismos, ¿no? Entonces Ujú. realmente amplio y bueno, para nosotros pues no, es todo un mundo y yo creo que bueno, para las personas también que no se dedican a esto y de a pie también, obviamente, cuando lo explico creo que también se les hace un mundo. Pero bueno, es un poco eso ahora. Claro, pero lo interesante es la manera como ese lenguaje científico, ¿no? Llega a ser entendido por el común de las personas, ¿no? Porque si no sigue siendo como una especie de secta, ¿no? Que emplea un lenguaje y nadie lo entiende. Pero cuando la sociedad accede de una manera a veces lúdica a este tipo de conceptos, entonces el mensaje llega y también las prevenciones probablemente sean más efectivas. En este mundo de la biología, de la microbiología, donde tú has, has desarrollado, desarrollas y vas a desarrollar una serie de descubrimientos e investigaciones como lo que estás haciendo, me imagino que hay una cantidad de información, ¿no?, que procesar, ¿no?, que a veces tradicionalmente sería imposible hacerlo, como lo hacían antiguamente los contadores a mano, ¿no? Y Sí. bueno, ahora uno se pone a pensar, eran unos superhombres, ¿no? Porque no había la computadora, después apareció la sumadora mecánica, pero eso ahora ya es cosa del pasado, es una anécdota histórica. Ahí aparece entonces un poco el tema de nuestra conversación esta noche. En el tema de la microbiología, ya imagino cómo será en otros campos que tú hoy día nos has mencionado y que me gustaría que luego lo vuelvas a repetir. Eh, ¿Cómo es la captación de datos y cómo es el proceso de datos? Porque hoy en día se habla de la industria 4.0, que tiene que ver mucho probablemente con lo que tú nos vas a comentar hoy. ¿Cómo se procesa la información? ¿A partir de qué herramientas? ¿Y es cierto o no es cierto que todo este tema del Big Data que ahora la gente habla, menciona, leemos, escuchamos,
y la gente ya comienza a darle una mirada un poco acuciosa a esa palabra, a esos términos, a esos conceptos, y me imagino esa herramienta. ¿Cómo es eso, Nadia? ¿Nos podría tener la gentileza de explicarnos, por favor? Sí, bueno, creo que en primer lugar sería bueno para iniciar, hablar un poco sobre qué es lo que es Big Data Claro, y para que un poco las personas puedan introducirse y ver un poco qué es esto, ¿no? Que mencionamos que siempre se escucha últimamente, así es. que se, que se habla, pero que a veces pues no lo tenemos muy interiorizado. Entonces, para esto permítanme compartir Perfecto, algunas imágenes. Ahora se ve mi pantalla, ¿verdad? perfecto. Sí. Ok, bueno, entonces un poco para darnos cuenta y situarnos en el día a día, actualmente tenemos mucha interacción constante con la tecnología a través, por ejemplo, de nuestros celulares y dispositivos, diferentes dispositivos. Y todos estos, como podemos ver últimamente, recopilan datos y estos son parte del, como se menciona, ¿no? El Internet de las cosas, porque podemos ver que todos nuestros dispositivos se pueden interconectar de uno, entre unos a otros. Entonces esto hace de que desde que nos despertamos y prendemos el celular hasta que nos acostamos, estamos generando datos en diferentes tipos de aspectos, ¿no? Entonces, escuchamos Big Data por todos los lugares, a veces pues no en las noticias, ahora nosotros en la charla, pero realmente, ¿qué es Big Data, no? Y yo creo que es importante señalar que Big Data no es solamente grandes datos, como se podría traducir, ¿no? Sino que tenemos que hablar también del conjunto de los procesos, las tecnologías y los modelos que se desarrollan para poder almacenar esta gran cantidad de datos, los cuales van a ser procesados y luego transformados para que podamos obtener datos masivos y también podamos tener un conocimiento, ¿no? Y en base a este conocimiento vamos a poder analizar lo que va a pasar, por ejemplo, a futuro, también nos va a poder ayudar a hacer un modelamiento de, por ejemplo, patrones. Entonces es importante tener en cuenta que son tantos datos que se generan que obviamente estos no van a poder ser procesados por un software convencional como anteriormente lo mencionaba este Antonio, ¿no? El ingeniero Antonio. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Big Data tenemos que tener en cuenta que son un gran volumen de datos que se generan a una alta velocidad y que no solamente son datos como antes, por ejemplo, que eran estructurados o tenían una sola forma, sino que van a tener diferentes formas. Y también es importante tener en cuenta que estos datos que se generan tienen que tener una base veraz, ¿no? Tenemos que estar seguros de que son reales y además también tenemos que darle ese valor y el valor va a ser obtenido a través del análisis y vamos a obtenerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se generan tantos datos? En la vida diaria, por ejemplo, esto es lo que sucede en Internet en un minuto. Vemos que ocurren muchísimas interacciones y que la información no solamente se va a generar, por ejemplo, en números, sino pueden ser también, por ejemplo, en YouTube, en horas de video o pueden ser en audios y diferentes cosas. Y vemos que realmente las cifras son muy grandes. Y es necesario que también tengamos en cuenta que se están creando data a una velocidad gigante. Por ejemplo, eh, acá les pongo esta tabla, ¿no? Para que podamos tener idea. ¿Se acuerdan que hace muchos años se hablaba de los bits? Y Ujú. luego más o menos empezamos a hablar de los kilobytes, de los bytes. Y ahora pues usualmente hablamos de los gigabytes y de los terabytes. Pero la cantidad de data que se está generando, por ejemplo, las estimaciones al 2025 va a ser que se va a generar 175 zettabytes. ¿Pero qué es un zettabyte? Vemos que es 1024 exabytes y nos damos cuenta que en la escala nosotros recién estamos enteras.
y estamos ya en zettabytes, hablando en zettabytes, ¿no? Entonces es una cantidad impresionante de datos y bueno, como justo venía la pregunta de cómo se van a procesar tantos datos y Claro, pues en general lo que hacíamos antes era pues analizar los datos que venían de una manera estructurada, se podría decir, imaginémonos en una tablita Excel, ¿no? Que los teníamos todos ordenaditos, porque no se generaban tantos. Pero ahora con el Big Data tenemos una variedad de datos que pueden estar estructurados, por ejemplo, en esas tablas, pero pueden también ser no estructurados, como mencionábamos, videos, audios, fotos, que obviamente eso luego tiene que ser transformado para darle esta estructura y los tenemos que almacenar y luego analizar. Y acá es donde también ingresa los términos de inteligencia artificial y claro. los modelos descriptivos y prescriptivos, ¿no? Que, que un poco estábamos hablando. Entonces, luego de que hagamos estos análisis que estamos viendo de todos nuestros datos, que ya los hemos ordenado, que los hemos limpiado, pues esto nos va a dar un valor, el valor al dato, lo que es importante, ¿no? Porque todo este análisis nos va a dar un, por ejemplo, patrones de comportamiento, identificaciones de necesidades, por ejemplo, de las empresas, o también predicciones de compra, ¿no? O sea, son muchas cosas que, que nosotros podemos obtener a través de este análisis, ¿no? Y en el caso un poco de la biología, a lo que iba un poco tu pregunta, Antonio, respecto a cómo se generan, ¿no? Estos datos masivos en biología. Eh, lo importante es de que ahorita hay una necesidad tanto de obtener y de manejar estos datos y obviamente de comprenderlos, porque un poco para hacerles la historia en el caso de la biología, en la genómica, como ya les habíamos mencionado, que es la ciencia que va a estudiar los genes, ¿no? Esto, es, por ejemplo, es nuestro ADN, ¿no? Nosotros, dentro de todo nuestro ADN, tenemos 3.000 millones de pares de bases. Y esto es aproximadamente 22.000 genes, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que es una gran cantidad de genes, pero cuando hablamos ya de ciencia de datos, o sea, ¿qué significa estos 22.000 genes? Significan cientos de petabytes, que estábamos hablando es un poco, ¿no? Antes. Ahora, pero ¿qué es, por ejemplo, un petabyte? Son 1024 terabytes y este petabyte va a ser equivalente a la información de 65.000 películas en 4K. O sea, solamente pongamos a pensar en esto. Y eso es el peso de un genoma humano, ¿no? Y también es importante un poco, a mí me gusta hablar de esto, que recordando el proyecto Genoma Humano que se dio hace muchos años, hay que recordar que este proyecto duró 13 años y la inversión para hacer solamente la caracterización y descripción de este genoma humano fueron de 3.000 millones de euros. ¿Sí? Y acá, Antonio, por ejemplo, y para toda la gente que está viendo, actualmente los costos han disminuido en el caso de la genómica y actualmente el costo es casi de $1.000 por genoma. Entonces nos podemos dar cuenta que el salto de coste ha bajado increíblemente y que obviamente actualmente es mucho más frecuente de lo que pensamos el secuenciamiento de los genomas completos, ¿no? Y por ejemplo, en Islandia, hasta hace unos años, 300.000 personas ya tenían un genoma secuenciado, ¿no? Entonces, muchas personas nos podrán preguntar, pero ¿por qué es importante que se hagan estos análisis genómicos, ¿no? O sea, ¿para qué es Claro. importante que yo sepa qué es lo que tengo en mi genoma? Entonces, es importante porque esto ya nos acerca a lo que es la medicina personalizada, donde usualmente cada persona va a tener una característica diferenciadora, ¿no? Que va a estar en su genética.
Y si nosotros sabemos, por ejemplo, para qué tipo de genes tú tienes más predisposición, por ejemplo, diabetes u otro tipo de enfermedades, se podrían ya hacer tratamientos tipo de Sí, enfermedad. No, no sé si la manera como lo expliqué te no, pude está un bien. poco reflejar Sí, de dónde salen estos datos en la biología. claro, hablaste hace un instante de la medicina especializada. Entonces, eh, y la medicina personalizada. Entonces podríamos decir, o podríamos razonar de la siguiente manera. Bueno, yo voy al hospital, saca mi historia clínica y el médico tiene una especie de información desde el primer día que llegué con algún malestar o alguna enfermedad, alguna dolencia. Podríamos pensar que esa es la medicina personalizada, pero lo que tú comentas es mucho más allá de esa medicina, ¿no? Y que va a probablemente conllevar a, a ese escenario de la medicina especializada. ¿Cómo es ese tránsito o cómo debemos entender ahora la medicina personalizada? Claro, en realidad antes lo que se hacía era de que un tratamiento es general para todos. Pero ahora, con los avances de la tecnología, los conocimientos en la genética, Parece que está mal la conexión de la internet. genómica y en la biología Ya. en general, uno qué tipo de mutaciones existen y según las mutaciones que uno encuentre para determinadas enfermedades, pues el médico puede cambiar las recetas, los tratamientos. Y esto, por ejemplo, no es algo que se aplique en otros países solamente, ¿no? Acá en Perú también se da. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en varios laboratorios del Instituto Nacional de Salud Ya. y claro, ahora cuando ya hablamos de medicina de precisión, es cualquier tipo de tratamiento, diagnóstico, el cual involucre también el análisis genético, ¿no? Es decir, y es un análisis mucho más preciso. Entonces, claro, allí el diagnóstico que se hace es un diagnóstico certero, es un diagnóstico preciso, y es lo que también ahora estamos viendo en la actual pandemia, ¿no? Que el diagnóstico molecular, genético molecular, por ejemplo, las PCRs, es superior a otro tipo de diagnóstico, porque este sí puede detectar específicamente las moléculas, en este caso del virus, ¿no? Del ARN del virus. Pero en lo que también yo les mencionaba era que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajé un año en el área de genotipificación de VIH y es donde, claro, los pacientes a lo largo del tiempo que tienen VIH, pues van recibiendo un tratamiento, ¿no? Pero al recibir este tratamiento y este virus, al igual que el coronavirus, muta muy rápido. Entonces va a hacer que las personas sean resistentes a ese tratamiento. Entonces el médico ya no le puede, por ejemplo, poner el tratamiento A, porque si le sigue dando el tratamiento A ya no surte efecto. Entonces es allí donde nosotros intervenimos y el médico nos manda la muestra del paciente, porque ya no está reaccionando el tratamiento A. Entonces nosotros hacemos análisis genéticos moleculares y Ujú. determinamos dónde existen mutaciones y esas mutaciones las subimos a una base de datos internacional donde ya se han caracterizado y ya se sabe qué mutación está interconectada con la resistencia a qué tratamiento. Entonces, según el perfil de mutaciones que tenga este paciente, pues nosotros vamos a saber qué medicamento se le puede dar y cuál no, cuál puede tener resistencia y cuál no. Entonces, eso ya es medicina personalizada, porque no todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento o el mismo perfil. Ujú. Y eso es algo que ya se está dando, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, es un poco un ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, como estos hay muchos casos más, ¿no? Ujú. O sea que según todo esto que tú nos comentas,
volviendo al tema de la información, hoy en día es muy importante tener acceso a esa data, procesarla y un poco filtrarla, seleccionarla para tomar decisiones. Claro que Entonces, sí. Eso es llegamos lo a, importante. claro, llegamos al tema de que al final está relacionado con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque por ahí yo leía eh, de que aparece lo que es el aprendizaje automático, ¿no? Y el aprendizaje profundo, y todo está relacionado con este gran universo que es la ciencia de los datos, ¿no? La ciencia de datos. ¿Es así? Claro, en realidad lo que tratamos de hacer es que se pueda, al igual que las personas, hay un aprendizaje, prueba y error. Entonces, Ujú. lo que buscan cuando se desarrollan modelos es tener modelos, por ejemplo, predictivos, ¿no? Los cuales, en base a toda la cantidad de data que se le va surtiendo, puedan llegar a sacar conclusiones lo más acertadas o, ¿no? O cercanas en base a todo el conocimiento que obviamente bajo supervisión humana se está dando, ¿no? Esto nos puede ayudar muchísimo para poder prevenir, por ejemplo, futuros escenarios, ¿no? O, por ejemplo, en el campo también de la medicina, que muchos se han desarrollado como software, los cuales ayudan al diagnóstico, por ejemplo, de imágenes de resultado de pacientes, ¿no? Que antes, imagínense, o sea, tenías 100, 200 pacientes y claro, una persona que es especialista, pues rápidamente puede detectar y saber eh, qué patología puede tener o no. Y entonces lo que hicieron fue desarrollar este software y introdujeron todas las imágenes con todos los resultados y luego lo que hacen es entrenando a este algoritmo, desarrollando también esta inteligencia artificial, mostrarle, por ejemplo, una imagen de un paciente, ¿no? Que no tiene diagnóstico. Entonces, lo que va a hacer es comparar en toda la base de datos cuál se parece y te va a dar más o menos una aproximación de qué es. Entonces, al menos eso también le puede ayudar muchísimo, ¿no? Ujú. Y claro, son aplicaciones que actualmente ya se están dando y que cada vez van muchísimo más rápido. Ahora, también, por otro lado, creo que es importante no solamente hablar de esto, sino también de la importancia de las bases de datos. La actual pandemia creo que ha sido un buen ejemplo de que si no están interconectadas las bases de datos, eh, no podemos resolver las preguntas que nos estamos haciendo. Preguntas tan simples como qué síntomas tiene el coronavirus, en qué zonas afecta más y ese tipo de interrogantes. Ya. Eso implica entonces que la medicina clásica, convencional, va a sufrir un cambio, está sufriendo un cambio violento. O sea, implica que también ahora la currícula en las facultades de medicina van a tener que innovarse para no quedarse en el tiempo, porque todo esto que nos mencionas no estaba antiguamente, ¿no? Probablemente cuando tú egresas de la universidad hace poco, porque eres muy joven, esto del Big Data no era un concepto que se escuchaba en las aulas o corredores universitarios de biología en este caso, pero tú accedes como consecuencia de tu inquietud porque ves que es una herramienta que podría ayudarte. Eh, ¿Podrías compartir cómo llegas a esto del Big Data? Sí, bueno, en realidad sí, también fue esto, ¿no? Como mencionas, la inquietud y que bueno, poco a poco creo que también estos términos se van introduciendo no solamente en los campos de la ingeniería, ¿no? O de las matemáticas, sino también en otros campos y en el campo de la biología, claro, también manejábamos gran cantidad de datos
y de repente pues me acuerdo que asistí a un curso donde también hablaban un poco ya de programación, análisis de datos en la bioinformática y también hablaron un poco de Big Data y justo allí vi que Fundación Telefónica organizaba este curso de Big Data for Business. Ujú. Entonces dije, bueno, es una oportunidad también para saber un poco de qué es esto de que todo el mundo está hablando, ¿no? Entonces, bueno, logré ingresar a este curso y claro, al inicio era un poco extraño para todos los participantes porque eran chicos que eran de formación de ingeniería o eran economistas y claro, yo era la única bióloga y se preguntaban, ¿pero qué hace una bióloga acá? ¿Qué hace nadie acá? Decían. Claro, y claro, fue algo que yo también les respondí y les decía, pero es que en biología también analizamos un montón de datos Claro. a nivel genómico o también de investigaciones. Y bueno, en realidad me gustó muchísimo este curso porque, claro, me brindó la oportunidad de poder conocer más sobre un campo al que yo jamás habría, antes no habría escuchado y que a veces antes por temor quizás uno se aleja, ¿no? De, oh, bueno, análisis de datos o estadística o ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que siempre es necesario un poco salir de esta zona de confort y eso pues te sirve muchísimo para darte cuenta de que es necesario actualmente que cualquiera tenga un poco de conocimiento en, no en analítica de datos, pero por lo menos tener la conciencia de que es necesario para tomar decisiones adecuadas en lo que tú apliques es necesario y que también animo a que todos los grupos de investigación, pero no solamente de investigación, creo que a nivel de también, obviamente, de empresas o centros gubernamentales, tienen que implementar su área de analítica de datos y también armar equipos multidisciplinarios. Porque claro, no todos nos podemos convertir en unos científicos de datos, pero sí es importante que como parte de nuestro grupo tengamos a alguien que sea de esa rama y que pueda interaccionar con las otras personas para que pueda ayudar y dar soporte y poder obtener ese valor de los datos que les decía. Porque datos, como hemos visto, obtenemos de todos lados y es todo el tiempo, pero la diferencia va a ser en cómo vamos a tratarlos y cómo vamos a obtener y sacar ese valor del dato. Entonces, eso es importante y por eso creo que es necesario que actualmente pues haya mucha más interacción con chicos de matemáticas, física y también las ingenierías, ¿no? Que a veces pues uno se pregunta, pero ¿y en qué trabaja el matemático? ¿Y en qué trabaja el físico? ¿No? Pero actualmente ellos son los que integran estos grupos de analítica de datos. Entonces es importante involucrarlos en todos los campos no solo de la ciencia, ¿no? Sino también aplicativos, porque las empresas actualmente requieren de este tipo de profesionales, o bueno, cualquier profesional que tenga también esta visión que les menciono, porque siempre se tienen que optimizar procesos y eso es importante, ¿no? Entonces, también como parte nuestra tenemos que tratar de tener un poco más de formación en esto, ¿no? Buscar por lo menos cursos básicos y seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Nadia, acá el ingeniero José Carrasco, él es mecatrónico, nos dice, de aquí, ¿en cuánto tiempo se puede asegurar que se puede aplicar estos modelos predictivos a la medicina personalizada? Y una segunda pregunta, ¿la precisión es buena actualmente? Bueno, en realidad no sé exactamente decir cuándo, pero creo que ya se está dando, o sea, es algo que está avanzando muchísimo más rápido de lo que nosotros creemos y como a veces también conversaba con algunos amigos que no son del tema, lo podemos ver simplemente reflejado en el tema de la pandemia. O sea, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado en desarrollar una vacuna en menos de un año? Cuando antes tomaba por lo menos 10 años. Y eso creo que es cuando yo creo que es importante que
que veamos, ¿no? La importancia de la inversión en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que pasa cuando se invierte en ciencia y tecnología y todos, absolutamente todos, están comprometidos? Es cuando realmente se da un gran salto, ¿no? Y se puede ver, pues, muchas aplicaciones que antes, pues, estaban un poco rezagadas, que realmente ahora se puedan aplicar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y respecto a la precisión, eh, hace años, como hemos podido ver, eh, iniciando, por ejemplo, en el proyecto Genoma Humano, se demoraron 13 años. Y ahora el secuenciamiento de un genoma te lleva días. O sea, ni siquiera una semana, te lleva días. Entonces, los saltos de este cambio de tecnologías han sido tan grandes en tan poco tiempo que obviamente yo creo que la precisión va a ir mejorando constantemente. Y eso también, como les digo, vamos a poderlo ver, por ejemplo, en esta pandemia. Antes, cuando teníamos, por ejemplo, un kit de diagnóstico, no era tan certero, pero fueron pasando los meses y ya los kits eran mucho más certeros. Entonces, eso es algo que va constantemente cambiando, ¿no? Y claro, cada vez vamos a llegar a ser mucho más precisos. Pero ahora, ciertas enfermedades sí se diagnostican con precisión porque se identifican específicamente qué genes son los causantes. Entonces, en ese caso, sí tenemos 100% de precisión. Escuché alguna vez de que una innovación en la medicina era el trasplante de células madre. Ya. Me imagino que detrás de esa aparente, entre comillas, simple operación, que es tan compleja, detrás hay un soporte de información que ha permitido que puedan tomar esa decisión. ¿Nos puedes comentar algo acerca de ello? Sí, bueno, en realidad todo esto de lo que es el tratamiento con células madres, células mesenquimales, es súper interesante y es reciente. Es reciente y claro, esto nos da una oportunidad magnífica de poder tratar muchas de las enfermedades que anteriormente no se podían tratar. Y es algo que yo también últimamente he visto en el máster que estuve haciendo de investigación médica ya, y también un poco en mi trabajo de fin de máster, que hemos podido tratar, evaluar el efecto de estas células madre mesenquimales en tejidos de retina del ojo para poder retrasar su degradación y es decir, para poder evitar que se pierda, por ejemplo, la visión. Qué Entonces interesante. es algo que se está dando y es importante señalar que, claro, antes solamente se podían obtener las células madre embrionarias, que al final era todo lo que venía con este tema ético de los embriones, pero no hace muchos años, bueno, regularmente creo que puede ser hace 10 o 20 años, ya se han desarrollado a partir de células normales humanas de adulto, aplicando diferentes moléculas, hacer el proceso inverso, es decir, de células adultas hacerlas que involucionen a células madre y a partir de estas empezar a hacer todos los demás tratamientos, inclusive desarrollo de tejidos, que me parece súper interesante en la nueva rama que están pensando proponer la de la bioingeniería, que en realidad todo esto es un boom, porque claro, ahora la línea que se viene es desarrollo de tejidos in vitro, que se está desarrollando hasta órganos in vitro. Entonces, eso es lo que actualmente ya viene. Es algo que también ya se está dando en otros países, donde están empezando a desarrollar, por ejemplo, se podría decir, le dicen los scaffolds, pero son como que las estructuras que tú necesitas para que las células empiecen a crecer y tener una organización. Entonces, todo esto es un boom
y tiene un impacto directo en lo que son tratamiento de pacientes. Imagínense trasplante de órganos, si hay personas que, por ejemplo, no cicatrizan las heridas, quemados y todo ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que ya se está dando y hay muchos estudios clínicos en la actualidad que están Ya. evaluando células madre, tratamiento de células madre para curar diferentes enfermedades. Qué interesante, qué interesante. Por eso, cuando nace la carrera de mecatrónica, aquí en la facultad y en el país, yo conversaba con muchos estudiantes porque yo enseño a los de mecatrónica. ¿Y por qué tú has seguido mecatrónica? ¿Y por qué no mecánico civil, no? Y un gran amigo, hoy ingeniero mecánico, Brian Medrano Cochachi se llama él, de Cerro de Pasco, un buen estudiante, una mejor persona, me dice que un día llegó de niño al hospital, seguramente en Cerro de Pasco, y seguramente algún trabajador minero tuvo un accidente, pero a él le llamó la atención que parece que se había lastimado la mano, se había cortado la mano este señor. Y él dijo, ¿y que no le pueden poner otra mano? Y ahí nació, dijo, ¿cómo puedo, qué carrera puede hacer aquella que me permita diseñar una mano y poder de repente reemplazarla a la original, ¿no? Que lo perdió en el accidente? Entonces, llega pues ahora esta carrera y con esto de la pandemia, se quería diseñar aquí, se diseñó acá en la facultad unos respiradores mecánicos. Bueno, los ingenieros, la parte de la tecnología, ok, pero ¿quién sabía cómo funcionaba el pulmón? ¿Qué presión, qué volumen, qué sé yo? Entonces tuvieron que trabajar con médicos y ahí se dieron cuenta que solos no lo podían hacer. Y como dice el viejo dicho, una pena entre dos es menos atroz. Y llegaron a la conclusión que era muy importante, aunque ya hay especialidades, creo que tu universidad la tiene, de bioingeniería, otras con otro nombre, pero que se ha hecho importante, porque nadie sabe qué tipo de pandemia aparecerá dentro de algún tiempo, y habría que tener los cuadros para poder contrarrestar el efecto tan mortal como que ha sido en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? Sí, definitivamente yo creo que el enfoque multidisciplinario no solamente se ha visto desde ahora, yo desde que estaba en pregrado siempre lo vi en San Marcos, bueno, en mi facultad siempre el, la universidad promovía estos grupos de investigación interdisciplinaria y yo creo que más que nunca ahora nos hemos dado cuenta que es necesario. No podemos dar un paso uno sin el otro. Entonces, yo creo que es sumamente importante que se promuevan estos grupos de investigación multidisciplinaria donde los alumnos desde el inicio tengan en cuenta de que ellos, claro, tienen que ser buenos en su área, pero tienen que tener esa apertura de poder trabajar con otras áreas que pueden ser afines o también tanto que uno a veces no piensa, ¿no? Y también yo creo que retarnos un poco creo que a las nuevas generaciones a plantear proyectos que involucren gente también de otras áreas, ¿no? A ingenieros, matemáticos, físicos, ¿no? Que puedan también involucrarse un poco en lo que nosotros hacemos y también evaluar otro tipo de, no sé, otro tipo de problemáticas, ¿no? Más complejas. Uh -huh. Entonces, definitivamente sí, es necesario que se tenga que desarrollar investigación multidisciplinaria. Volviendo al tema inicial, eh, significa que la biología, el desarrollo de la biología en sus diferentes áreas que tú nos has mencionado, eh, va atada necesariamente al manejo, al filtro, al procesamiento, al entendimiento y a la comprensión que pueda darnos el análisis de toda esa información. Pero hay una pregunta allí que quería hacerte. Hay mucha información, correcto,
Pero ¿cómo acumulas esa información? ¿De dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, en realidad, si hablamos en términos de biología, hay muchas bases de datos abiertas en el campo de la biología. Por ejemplo, una de estas es el NCBI, que es la base de datos genéticos de Estados Unidos, que es abierta y que toda la gente a nivel mundial sube allí sus datos, pero es, por ejemplo, data de genes, de RNA, DNA, proteínas, y eso está ahí en la nube y tú la puedes usar libremente para hacer tus análisis, comparar, por ejemplo, si tú estás estudiando una especie determinada, pues buscas en esa base de datos otras secuencias de esas bases que pueden ser de China, de Europa, y ya tú puedes hacer luego con análisis bioinformáticos la comparación. Entonces, es un poco así. En biología hay diferentes bases, tanto europeas, asiáticas, de Estados Unidos, y bueno, es un poco como se comparte allí la información, ¿no? Ujú. Dime, en tu expertise como microbióloga, ¿qué es lo más sorprendente que has podido encontrar? Que te llamó la atención y dijiste, wow, ¿qué es esto? Bueno, en realidad, eh, yo creo que siempre, cada época de mi vida ha tenido algo que me ha sorprendido. Y dentro de mi campo, pues me sorprende muchísimo y bueno, en realidad yo creo que este tiempo de la pandemia me ha sorprendido mucho cómo un organismo eh, tan pequeño como un virus pudo paralizar a todo el mundo. Así es. Alguna vez que nadie lo pensó, por ejemplo, paralizar la producción de China, paralizar absolutamente a todos, hacer que Así todos se es. queden en su casa, que la economía que se ponga un stop, que absolutamente nadie pueda salir. O sea, todo eso para mí alguna vez y creo que para muchos era algo utópico. Ujú. Y claro, al inicio cuando yo me acuerdo que estudiaba microbiología y parasitología, me preguntaban, ¿y qué estudias? Y yo le decía, dependiendo qué persona sea, ¿no? Si Claro. era una persona con biología que no iba a entender, pues simplemente le decía biología, pero ya dependiendo, a otros sí les decía microbiología, pero y siempre me preguntaban, ¿y qué haces? ¿Y tienes trabajo? ¿Y a qué te dedicas? ¿No? Pero ahora, después de esto, sí, lo puedo decir normalmente, sí, soy microbióloga, y todos ahora así como que, ay, qué interesante, ¿no? Claro. Entonces como que creo que eso un poco me ha sorprendido muchísimo, y también como creo que como todos, ver que esto que les comentaba, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas Ujú. o, o ver la importancia, ¿no? De que es necesaria la inversión en investigación, Ujú. en ciencia, que puede hacer que un país avance o se estanque. Así es. Entonces, y aparte que también creo que las nuevas generaciones se den cuenta realmente cuáles son las carreras que bueno, antes no se creía que tenían futuro, que creo que muchos Ujú. padres alguna vez si le decían, no, vas a ser biólogo, Bueno, microbiólogo. mira, eso es cierto. Yo tengo un primo que es biólogo de San Marcos y su promoción era él y un amigo. Es más, él recibía clases en la casa del profesor, eran las clases. Mira, dos por promoción. Imagino Claro, que ahora ya no son dos, ahora son muchos más. Pero mira, sí, atendiendo lo que tú acabas de decir, acá tenemos un comentario del doctor Fernando Carrillo. Él dice, ingeniero Arevalo, felicitaciones por propiciar estas exposiciones que favorecen e incentivan la orientación educativa e informática y propongo que se invite a todos los estudiantes de las universidades y público en general y ojalá la puedan invitar nuevamente a la bióloga Nadia. El muchas señor gracias. Pablo Rocha Pampa dice, ¿eso es bioinformática? Sí, en realidad la bioinformática es el tratamiento de estos datos a nivel genético, para poder identificar, clasificar, comparar, todo esto, ¿no? Que hemos Ujú. mencionado.
Entonces sí son análisis bioinformáticos porque trabajamos también en las computadoras y actualmente pues el rol del biólogo ya no solamente se ha trasladado del laboratorio, sino también hay muchos que se dedican a la bioinformática y es Claro, una rama que también es actualmente muy demandada y creo que también es importante que ya se tengan que perfilar, ¿no? claro, Eh, como este tipo de especialidades. es. Claro, ya yo creo que ya en estas alturas, como ustedes también como facultad están viendo esto de la bioingeniería, también es necesario que otras facultades estén viendo la carrera de bioinformática como ya otra nueva posibilidad y otra nueva Claro. profesión que Ujú, es urgente y necesaria. ujú. Este, Dentro de todo este tema que hemos conversado esta noche, eh, gracias a tú serías un excelente docente. Tienes esa Gracias. didáctica innata, porque es muy difícil hablar de lo complejo en un lenguaje sencillo. Ese es el arte, ese es el arte. Y después conversaremos seguramente sobre eso cuando, porque sé que eres cofundadora de CAPTA, que es otra cosa que le va a interesar a la gente. Por si acaso, amigos, no se sientan que se queda aquí. El próximo miércoles a las 7 de la noche viene la parte 2 con la magíster Nadia Galindo Cabello, tratando otros temas complementarios a estos que el día de hoy hemos podido, como preámbulo, conversar. Eh, Nadia, ¿qué retos le espera a la microbiología, según tu perspectiva? Bueno, en realidad los retos son muchísimos. En primer lugar, creo que se tiene que centrar en darnos cuenta que los datos no solamente son algo que están flotando, sino también necesitamos desarrollar, como les dije, los grupos multidisciplinarios, también desarrollar los centros especializados donde podamos realizar estos análisis, porque para todo esto también necesitamos computadoras, equipos adecuados para poder hacer, porque no son cualquier tipo de computadoras, no son supercomputadoras las cuales tienen que estar haciendo análisis. Por otro lado, también el apoyo, ¿no? de las propias autoridades para que se puedan potenciar y yo creo que también promover iniciativas que tengan como base esto, ¿no? El desarrollo de los análisis biológicos, bioinformáticos y bueno, ¿no? Como sigo mencionando, la importancia de seguir apostando en ciencia y tecnología. Eso es sumamente importante y eso es un reto que creo que todos se han dado cuenta Ujú. en esta época. Tuvo que pasar una pandemia para darse realmente cuenta de que eso es necesario y que bueno, que a todos los chicos que están en este campo, o que están también en otros campos, que no se desanimen y que bueno, traten de involucrarse un poquito también en esto de ciencia de datos, en analítica de datos, que sé que de todas maneras les va a servir. Y bueno, agradecerles por la invitación. Me ha encantado estar en esta charla, compartir un poquito de un poquito de la experiencia, de lo que sé, No, y bueno, motivar a su audiencia que pueda también leer un poquito más de eso, ¿no? Respecto a este tema. no, yo creo de que eh, el objetivo de todas estas charlas, más allá de la difusión, es la reflexión que genera en ellos, ¿no? Porque quien comprende el tema va a reflexionar y va a ayudar a que tengan otro escenario al cual pueden acceder. Porque el límite, como tú muy bien lo estás demostrando, es uno. Y esa curiosidad que tiene el ser humano por conocer otros ámbitos del desarrollo, en este caso de la ciencia, en el área de la biología y de la microbiología. Y me ha gustado la primera parte que hablaste de las diferentes cosas de la biología, diferentes términos, clasificaciones, y creo que con eso vamos a comenzar el próximo día miércoles, porque
existen inquietudes sobre ella. ¿Mm? Y también agradecerte a ti, Nadia, porque mira, pareciera que hemos comenzado hace 5 minutos y cuando el Sí. tiempo se va rápido es porque la cosa ha sido realmente dinámica, agradable y que nos hemos sentido muy gratos con tu presencia esta noche en este programa que lo que hace es convocar a personas como tú, que más allá de tus conocimientos, tu desarrollo cognitivo, es tu calidad de gente, tu humildad y ese deseo de poder transmitir a la sociedad tus saberes. Y eso es Muchísimas algo que no todos lo tienen, ¿no? Cuando siempre debemos recordar que a mayor conocimiento, mayor humildad. Y mientras 2, 4, 5 o 10 personas hayan generado nuestra conversación, una reflexión, ya hemos trascendido, porque esto es multiplicador. Y probablemente si los estudiantes que nos están acompañando esta noche ven que como mecánicos, como electrónicos, como sanitarios, como ambientales, como arquitectos, como cualquier profesión, ven que también pueden acceder a ello. Porque la pregunta es, ¿en dónde no está la biología? ¿No? Sí, Al sí, final de cuentas, ¿no? sí, me agradó mucho también que la invitación sea de ustedes, ¿no? Que a pesar que diga entre ingenieros, también consideren personas de diferentes perfiles, porque como les mencionaba, al final creo que todos interaccionamos con todos en algún punto y eso es importante que desde la formación de los chicos de pregrado se enfatice en eso y que ellos también puedan tener más apertura para no solamente buscar, por ejemplo, oportunidades laborales o de investigación en grupos que sean solamente de su especialidad, sino que también vean otros nichos y vean otras Ujú. posibilidades en otros campos, ¿no? Que en este caso en la biología también seguramente lo van a poder encontrar. Claro. Entonces, luego de tu gratificante presencia esta noche, una vez más te reitero, en nombre de toda la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería y en particular de la Facultad de Ingeniería Mecánica, nuestra gratitud por la deferencia de habernos obsequiado el mejor tiempo de 7 a 8 en este programa Entre Ingenieros, que lo común que tenemos es que la biología, y creo que toda actividad humana, tiene algo transversal con la ingeniería. Es la creatividad, la innovación, la curiosidad. A ver, aquí ha llegado una pregunta del señor Alejandro Galindo Yauris. Ah, Dice, felicito a los organizadores de estas charlas educativas y motivadoras, a los futuros profesionales de la UNI que son referentes para el Perú. Gracias, Alejandro. Y bueno, podríamos leer toda la noche la gratitud de las personas, que el intangible más valioso, que las claro personas que sí. queden satisfechas y pensando en este escenario tan magnífico que tú nos has descrito. Gracias Muchis- nuevamente, Nadia, tus palabras de despedida antes de despedir el programa. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Antonio Arevalo. De verdad, este es un programa muy interesante y muy agradecida por la oportunidad que me dan un poco para poder compartir lo poco que todavía he recorrido y que sé. Y muy agradecida también de la oportunidad que nos dan a jóvenes de poder eh, también compartir con otros jóvenes, creo, y también con otras personas sobre este campo, ¿no? De la biología, la ciencia de datos, Big Data y de un poco de lo que actualmente ya está pasando. Y bueno, esperarlos la próxima semana y creo que también hacerles la invitación para que todos los miércoles sintonicen este programa que realmente aporta muchísimo y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadia Galindo Cabello, por tu brillante participación, tu
tu alegría y tu entusiasmo y tu facilidad para poder explicarnos de manera tan sencilla lo que no es tan sencilla. Ese es el valor agregado de todo esto. Estimados amigos, muchas gracias por su presencia esta noche en este su programa Entre Ingenieros. El próximo miércoles nuevamente estaremos con la magíster microbióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Nadia Galindo Cabello, quien estará compartiendo otros temas súper interesantes que ha de generar mayor reflexión en todos y cada uno de nosotros y además nos permite acceder a escenarios magníficos del conocimiento. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en este su programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles.